ahora, Señor. Gracias a que somos hijos tuyos, Señor. Venimos en esta hora, Señor, a agradecerte. Y te ponemos este servicio que sigue en tus manos para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Para usted sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a seguir con el grupo de alabanza. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Ahí déjalo. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.
ahora va a empezar otra canción. Todavía no lo han cambiado. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre.
siempre es santo, santo por siempre. ¿Pueden tomar asiento? Queremos reconocer a las iglesias que han venido a acompañarnos en este día. ¿Me pueden decir los pastores sus iglesias que representan para que los demás hermanos conozcan al pastor y a su iglesia que representan, por favor? Empezando desde mi mano izquierda. Gracias, bienvenidos hermanos. La iglesia dice bienvenidos. De mi mano izquierda, ¿hay alguien más? A ver, hermano Ramón. Bienvenidos. ¿Hay alguien más de los miembros de otra iglesia que vengan, no? Alberto Pérez, de la Iglesia Bíblica Fundamental de la Gracia en Perú, y hay algunos hermanos aquí también. Amén. ¿Habrá alguien más de otra iglesia, hermanos de otra iglesia que estén representando a su iglesia o que hayan venido también a la conferencia? O creo que son todos. A ver, sí, hermano. Iglesia Bíblica Fundamental de Barcelona. Amén. Gloria a Dios. Le agradecemos a Dios que les haya puesto en su corazón el deseo de estar en esta conferencia y que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cómo se han sentido? ¿Han aprendido de la palabra de Dios? Amén, ¿verdad? Hay que llevarla al terreno en la práctica ahorita. Bueno, también queremos agradecer al grupo de alabanza de la Iglesia Fundamental que el pastor Alberto ha hecho el favor de prestarnos y al director de la alabanza, que es el hermano Sammy, también le agradecemos a ellos. Demos un aplauso a ellos. Y por último vamos a darle un aplauso a la Iglesia Bautista Norgay, a las hermanas que estuvieron en la cocina y a los hermanos. Bueno, les voy a dar un anuncio. El día 29 de marzo, de 8 a 3 de la tarde, hay una conferencia para varones en la Iglesia Fundamental de la Gracia. Y ahí los esperamos, primero el Señor. Los esperamos, les voy a volver a decir, el día 29 de marzo, de 8 a 3 de la tarde. Entonces, varones, apunten esa fecha y acompáñenos ahí también. Vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Amén. Usted, hermana, impulse a su esposo para que vaya a las conferencias. Y ahora, hermanos, como ya han pasado 3 conferencias, agradecemos que Dios se les haya puesto a los pastores el deseo de venir y compartir la palabra de Dios con nosotros. Como inició el pastor Luis diciendo que todos los pastores somos amigos. Entonces, por eso yo no dirigí en un principio, hermanos, porque los pastores que nos hemos juntado, hermanos, todos somos amigos, hemos compartido el evangelio y como nos conocemos bien, hermanos, por eso se les ha cedido el púlpito a cada uno de ellos, hermanos, porque sabemos que son personas confiables en las que puede usted escuchar la sana doctrina. Amén. Y ahora tenemos al pastor Covarrubias con el tema aplicando el discernimiento en lo que hace. Le damos la bienvenida.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen la imagen de hacer ladrillo? Ay, perdón, alguien me está haciendo una llamada a mi hijo para hablar con mi nieto. Hablamos el FaceTime los sábados a esta hora, se va a tener que esperar. ¿Cuántos de ustedes conocen, hermanos, la imagen de lo que es hacer ladrillo a mano, los ladrilleros o las ladrillerías, ¿sí? Bueno, para los que no conocen, en lugares donde se hace el ladrillo, por ejemplo en México, que se hace un ladrillo rojizo, aquí cerca hay un auditorio que está hecho de puro ladrillo de esa clase. El ladrillo tiene un elemento que generalmente se usa el estiércol de caballo para que el barro se apelmace, se pegue, o paja. Y dicen que predicar en la última conferencia, cuando es un solo tema, es como tratar de hacer ladrillo sin paja, porque ya todos se acabaron la paja. O sea, se acabaron todos los elementos y ya el último predicador ya no sabe ni qué hacer porque ya todos tocaron las partes de su sermón, ¿no? Pero, y parece que el último solo redondea en lo mismo, da vueltas a lo mismo. Ya lo escuchamos eso, ya lo escuchamos eso. Pero bueno, gracias a Dios por la repetición. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, y vamos a estar meditando en los versículos número 11 al versículo número 14. Hebreos 5, del 11 al 14. El libro de Hebreos es un libro que personalmente yo intenté predicarlo hace como 20 años y no sabía en lo que me estaba metiendo. Y desistí de predicarlo. A la mitad dije, no, yo necesito entender muchas cosas que no entiendo del libro. Y este es un libro que es bastante difícil de entender. Tiene algunas partes que son difíciles, pero nuestra porción vamos a verla como a manera de tópico y tiene que ver con el discernimiento, aplicando el discernimiento a todas las cosas que uno hace en la vida. Pero quisiera que primeramente oráramos al Señor, nos pongamos en sus manos para pedirle que nos ayude. Padre, te damos gracias por los alimentos que nos has permitido tomar, gracias a la congregación, a las hermanas que lo han preparado. Gracias por la comunión que hemos tenido a través de compartir los alimentos, pero sobre todo gracias por la comunión que nos has permitido tener al estudiar tu palabra juntos en las sesiones anteriores. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que han expuesto, de los expositores, por los pasajes que tomaron y la forma en la que cada uno de nosotros hemos venido a ser informados, enriquecidos a través del tema del discernimiento bíblico, el discernimiento cristiano. Gracias, Señor, por esta última sesión y quiero rogar tu ayuda. Quiero pedirte que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos a que nuestro tiempo juntos sea un tiempo de mucha edificación, de bendición. Y que todo lo que veamos en este momento, Señor, sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Ruego, Señor, que nos bendigas y que lo que hemos aprendido y lo que vamos a terminar de aprender en esta conferencia sea de provecho para nuestras vidas, tanto en la vida de la congregación en la que cada uno de nosotros pertenece, como en la vida individual, particular, la que vivimos todos los días. Señor, rogamos tu ayuda y cada una de esas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el pasaje. Hebreos 5, del versículo número 11 al versículo número 14. Si usted usa una Biblia Reina Valera, de la que voy a estar leyendo yo, de 1960, generalmente trae un pequeño título ahí que dice Advertencia contra la apostasía. Pero al leer esta porción de la Escritura, que dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
En primer lugar, hermanos, nosotros necesitamos de entender algo. Cuando uno busca, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra discernir directamente no se encuentra tantas veces. Por lo que yo entiendo, en los diccionarios griegos dice que son 3 veces nada más. Pero hay muchas palabras que son sinónimos de esta palabra. Y hay conceptos e ideas, algunas de ellas ya se tocaron aquí en las conferencias previas, que nos ayudan a tener un entendimiento nosotros de qué es de lo que estamos hablando. Cuando utilizamos la palabra discernir, es simplemente una acción, es un verbo, es algo que nosotros hacemos, pero entender lo que significa discernir bíblicamente o un discernimiento bíblico compagina una serie de cosas que son necesarias para poder hacerlo bien. Y entre estas cosas hay palabras en el Nuevo Testamento que nos ayudan a poder entender de una forma más completa lo que significa discernir bíblicamente. Y con esto me refiero, en primer lugar, a la palabra que se encuentra aquí en Hebreos capítulo número 5, en el versículo 14, donde dice: para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí la palabra significa distinguir, juzgar, tiene que ver con tomar una decisión de elección. Entonces, cuando ponemos todo lo que hemos estudiado juntos, podríamos tomar una definición de discernir como la acción de poder discriminar, de tomar una decisión, de elegir algo fundamentado en un entendimiento de la palabra de Dios, guiados por la iluminación del Espíritu Santo. O sea, lo que entendemos de la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones sabias porque han sido guiadas por el Espíritu de nuestro Dios. Y para esto el Espíritu de Dios juega un papel sumamente importante, como por ejemplo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu significa tomar esa clase de decisiones, esas decisiones sabias. Entonces el Espíritu de nuestro Dios juega un papel importante en que nosotros tomemos decisiones sabias. Es más, sin el Espíritu de Dios no se puede tomar decisiones desde una perspectiva bíblica, porque en el momento de nuestra conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y desde ese momento el Espíritu de Dios, una de las obras que hace es iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu nos ilumina, nos da entendimiento. Y ese entendimiento nos lleva a nosotros a tomar esas buenas decisiones. Hay otra palabra que se encuentra en Mateo capítulo número 5, en el versículo número 21 y 22, donde se habla del juicio, de tomar decisión, de llegar a un veredicto. Cuando uno lee esa palabra ahí en esos versículos, habla del ser juzgado. Pero para que una persona sea juzgada justamente, la persona que emite el juicio tiene que ser una persona que tenga discernimiento. Una de las características de un juez en una corte humana debe de ser un hombre que tenga discernimiento, que pueda emitir juicios correctos pero conforme a la ley, que sea sabio. Entonces tenemos este asunto de juzgar bien. También encontramos lo que en la Escritura el apóstol Pablo, orando por los Efesios, en Efesios 1:17, habla de la sabiduría. Él pide que los creyentes crezcan, conozcan, que Dios les dé el ser sabios. Esa sabiduría es la que se encuentra en la palabra de Dios, y esa sabiduría de la que estamos hablando aquí es la sabiduría divina, la sabiduría que Dios da a cada creyente a través de su palabra. Y cuando hablamos de la sabiduría, lo que se tiene en vista es algo que tiene que ver, que va más allá con un conocimiento intelectual. Porque alguien puede tener un conocimiento de algo, pero no ser sabio. Y la sabiduría bíblica es la aplicación práctica de los principios divinos que comienzan en el libro de Proverbios con que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y de ahí en adelante sigue avanzando. Hay otra palabra también en 1 de Tesalonicenses que también se mencionó en el capítulo 5, 21 al 22, y es la palabra que tiene que ver con juzgar, con comprobar si algo es correcto o incorrecto. Y esta palabra tiene que ver con probar, examinar, darse cuenta si algo es
Y tiene que ver con la ilustración que utilizó el pastor Luis Floriano, ¿no? De esa famosa, ¿era moneda o era un anillo, dijo? Era un anillo, ¿no? Que brillaba bien como el oro, pero cuando lo prueban, alguien que sabe, y que conoce, se da cuenta, esto no es anillo, eso es plomo. Está chapeado con algo que parece oro, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque se probó, y es la palabra que se utiliza. Esta palabra, vean conmigo ahí, vayan al libro de Primera de Tesalonicenses, hermanos, para poder entender un poco acerca de lo que estamos hablando. Cuando dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22, dice en el versículo, examinadlo todo. Esta es una acción que nosotros tomamos, examinamos. Y cuando examinamos, tomamos la decisión de retener lo bueno. O sea, se aplica el discernimiento. El discernimiento cristiano o bíblico tiene que ver con ser capaz de examinar algo y retener solo lo bueno, discriminar lo malo, desecharlo. Es como cuando una persona está preparando un cóctel de camarones y al camarón le saca la tripita esa que tiene que ver con el intestino y luego le quita toda la cáscara y se come simplemente lo que es en sí el camarón, lo sabroso. ¿Qué es lo que hace? Está haciendo una acción donde ha tomado una decisión en base a una experiencia, a un conocimiento previo de que la tripita no es buena para la salud y la cáscara tampoco sirve, ¿no? Ni siquiera se siente bien cuando la mastica. Pero lo que está dentro es lo bueno, una acción de retener. Y en el versículo número 22 dice, absteneos de toda especie de mal. O sea que el discernimiento cristiano tiene que ver específicamente con elegir lo bueno, instruidos por la palabra de Dios, y ser capaces de abstenernos, de no tomar, de no tocar todo aquello que es malo. Entonces, de esto estamos hablando con el discernimiento. Ahora, si hacemos preguntas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el discernimiento bíblico? Hay varias definiciones y cada uno de ustedes, de los expositores, ya tocaron las definiciones. Y yo quiero leer simplemente un par de definiciones. En el contexto bíblico, discernimiento es una destreza muy importante en la vida cristiana para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero esta destreza tiene que estar acompañada de la palabra de Dios. Hay una conexión en el momento de nuestra conversión, donde el Espíritu viene a morar a nuestra vida y nosotros comenzamos a renovar nuestro entendimiento, como el pasaje que tocamos, Romanos 12, 2, donde dice, no os conforméis a este mundo. O sea, no se hagan al patrón, al molde del mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar para tomar decisiones sabias y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. El discernimiento, entonces, sí es un proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente, pero sobre la verdad. No se puede hacer un buen discernimiento bíblico o cristiano o sabio si no está conforme a la verdad. Es decir, que la verdad informa toda nuestra manera de vivir, absolutamente toda. Y esto es un momento importante de entenderlo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento no es una opción, hermanos. El discernimiento es un requisito para la vida cristiana. Eso es algo que repetidamente se nos está llamando a ser sabios en cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que es un requisito para los creyentes. Así que la clave para vivir una vida sin comprometernos con lo malo o sin comprometernos con el error es vivir una vida de discernimiento, es tener esa habilidad, esa práctica de discernimiento en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno falla en distinguir en aquello que es la verdad y el error, generalmente va a caer uno en las garras de los falsos maestros. Va a caer en las garras de los falsos maestros. Y es triste a veces ver personas que están participando en dos congregaciones o en dos grupos, y en un grupo básicamente el pastor es conocido con un hombre que es hereje, que es un falso maestro. Y luego viene a una reunión
de donde hay creyentes y se conoce que la iglesia predica sana doctrina, los creyentes tienen discernimiento de sana doctrina, y esa persona que va con el falso maestro el domingo se regocija y dice que alabó a Dios, y luego vino a la reunión y donde hay una sana doctrina y dice qué bonito, y no puede distinguir entre una cosa y otra. Y le estoy hablando de un caso real que ocurre en nuestra congregación. Hay una señora que se congrega los domingos con Dante Gebel, y se regocija escuchando las enseñanzas de Dante Gebel. Luego viene a la reunión de las mujeres y le gusta. Y están estudiando ahorita un libro de A.W. Tozer, acerca, ¿cuál es el título del libro, Terry? Sí, conociendo a Dios. Y las dos cosas le parecen excelentes. Y no estoy admirándome de la hermana, si es una verdadera hermana en Cristo, pero ella tiene que aprender discernimiento. Recuerdo hace años, quizás ustedes pueden encontrar ese video en YouTube, donde en el canal de TBN está Kirk Cameron, donde tenía un programa junto con Ray Comfort hace muchos años, y en un día invitaron a MacArthur y le hicieron una entrevista. Y la gente de TBN, el público que está ahí para el programa de televisión, cuando él terminó de hablar, le aplaudían y estaban felices por lo que habían escuchado. Inmediatamente sale él del fórum y entra un falso maestro a hablar herejías y le siguen aplaudiendo. ¿Qué pasó con esa audiencia? No tiene discernimiento. Y ese es un problema en el cual podemos nosotros caer a un nivel distinto, quizás no escuchar falsos maestros, pero sí venir, sentarnos, escuchar la predicación del Evangelio en nuestras congregaciones, la enseñanza de la palabra de Dios, pero salir y vivir una vida sin aplicar ese conocimiento, sin ejercitarnos en lo que estamos aprendiendo en la verdad. Ahora, un punto más quiero tocar antes de entrar a la parte del mensaje, a los 3 puntos que tengo en este mensaje. En 2 de Pedro 1:3 dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra son necesarios, son suficientes para que vivamos nosotros una vida que tiene que ver con vivir vidas sabias, una vida piadosa que agrada a Dios. Entonces debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, en el siguiente versículo, en el versículo número 4, se habla de las preciosas y grandísimas promesas. Es el conocimiento de esas preciosas y grandísimas promesas que viene el discernimiento. Ahora, en este estudio nosotros vamos a aprender 3 peligros que debemos de evitar para que aprendamos a discernir en todas las áreas de nuestra vida. 3 peligros que debemos de evitar para tomar decisiones sabias en todas las áreas de nuestra vida. El número 1, volviendo al libro de Hebreos, vayan ahí por favor, porque quiero identificar los versículos en cada punto y después brevemente hablar de cada uno de ellos. Y ahí en el capítulo número 5, versículo 1, lo voy a leer y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y luego dice: por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice ahí, hermanos? Tardos para oír. Mi primer punto es: evita el peligro de la pereza espiritual. Evita el peligro de la pereza espiritual. Mi segundo punto es: evita el peligro del estancamiento espiritual. El siguiente versículo dice: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los hebreos se habían estancado espiritualmente. Es un peligro que nosotros debemos de evitar. Número 3, es el peligro de la falta de práctica en lo que nosotros aprendemos. Vean que en el versículo número 3 hay una extensión del versículo número 2 con el mismo tema. Dice: todo aquel que participa de la leche espiritual, participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, o sea, está estancado. Y en el versículo número 14 se habla de otro grupo de personas.
que no han sido perezosos para escuchar, que se han cuidado a sí mismos de ver su crecimiento espiritual, de ver por sí mismos, y también que se han puesto a practicar, que tienen obediencia en aquello que escuchan, porque dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, se han ejercitado en esa madurez, han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los que han crecido espiritualmente, son aquellos que se les puede hablar más profundo de la palabra de Dios, son aquellos que son capaces de distinguir, como estaba diciendo, estábamos estudiando, aprendiendo en el primer mensaje, no solamente qué es lo malo, no solamente qué es lo bueno y qué es lo mejor. Son los que son capaces de distinguir entre lo malo, saber que lo bueno se debe elegir, pero siempre quieren lo mejor, porque han crecido, porque están creciendo en el discernimiento espiritual. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado el versículo de Tesalonicenses, en el capítulo 5, donde dice, orad sin cesar? Y muchas veces lo hemos escuchado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parábola de Lucas 18, donde se refiere a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Todos lo hemos escuchado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido y nos hemos examinado a sí mismos y hemos hecho los cambios necesarios para ser hombres y mujeres que entienden la necesidad de orar y que oran constantemente? A eso ya significa escuchar, obedecer, practicar y crecer. Porque hay un proceso, hay esa relación en este proceso. Así que vamos a ver el primer punto, el peligro de la pereza espiritual. El libro de Hebreos tiene dos grandes secciones, una que es instrucción bíblica, enseñanza teológica hasta el capítulo 10, y luego otra que tiene el capítulo 11 al 13, que tiene que ver con la instrucción práctica. En la primera parte se instruye acerca de la grandeza de Cristo. Todo tiene que ver con la superioridad de Cristo. Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Jesucristo es el sacerdocio de Cristo superior al de Melquisedec, al de los levitas. El sacerdocio de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio es mayor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Y luego cuando llega a la práctica, tiene que ver con que la práctica que es semejante a la vida de Cristo es superior a cualquier forma de vida. Tiene que ver con lo que se practica. Y en esta porción, el autor de Hebreos como que hace una pausa, quiere seguir explicando, pero no puede seguir explicando porque los hebreos se han vuelto tardos para oír. Y de hecho, vean en el versículo número 6, capítulo 6, versículo 1, que él no se da por vencido. Él quiere seguir insistiendo porque quiere que ellos sigan creciendo. Y en el capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es decir, hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero vean el versículo número 12. En el versículo número 12 hay otra amonestación. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una vez más, como que hay una especie de pausa, de exhortación contra esta pereza espiritual. Vean el versículo entonces. Está hablando en el contexto del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo que viene conforme al orden de Melquisedec, y en el versículo número 11 dice, acerca de esto, y algunas Biblias traducen acerca de él, o sea, el tema es Cristo. Acerca del tema de Cristo dice, tenemos, y está hablando en plural, mucho que decir. O sea, hay mucho más que el autor quiere decir, pero se encuentra con un obstáculo, y el obstáculo es que para su audiencia es difícil de explicar, no porque la palabra es difícil de explicar, sino porque es difícil de explicarle a ellos, porque ellos se han vuelto lentos, tardos para oír, se han hecho perezosos espiritualmente. Entonces dice ahí el versículo, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Noten que
ellos mismos son responsables de esta situación en la que ellos se encuentran. Ellos tenían que haber sido prestos para oír. Por eso en la escritura, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es una referencia a que el que está entendiendo, el que escucha, ponga en práctica lo que está entendiendo. Pero aquí los hebreos se habían hecho perezosos para escuchar, lentos para escuchar, tardos para oír. Y eso es lo que él se está quejando aquí. Él ve un problema y el problema no está en que es difícil de explicar. El problema es que ellos son tardos para oír. Un comentarista dice, la modorra espiritual de los hebreos y su respuesta tardía a la enseñanza del evangelio prevenía la recepción de la enseñanza adicionales en ese momento. Esto recuerda a los creyentes que al no apropiarse de la verdad del evangelio, produce un rezago serio en el progreso espiritual y la incapacidad para entender o asimilar enseñanzas adicionales. Es decir, que cuando nosotros escuchamos algo y no ponemos atención a eso y simplemente entra por un oído, sale por el otro, o como decían los antiguos, lo ponemos en un saco roto, jamás lo llenaremos. Esto nos lleva, hermanos, a nosotros a pensar lo que tenemos que practicar los que no lo practican. Obviamente, no quiero generalizar porque eso es injusto, pero sería algo así. Si yo escucho a mi pastor que predica un tema, ese tema que mi pastor predicó no es simplemente para que yo lo escuche en ese momento y diga, yo ya escuché la palabra de Dios. Yo me debo de ir a casa, debo de meditar en lo que mi pastor enseñó, debo de ver qué dice la Escritura, qué demandas hace la palabra de Dios sobre mi vida, debo de sentarme con mi familia, debo de decirles o debemos de hablar juntos del sermón y decir, yo tengo que hacer esto. Esto es lo que yo tengo que hacer. Pero si nosotros escuchamos el sermón y simplemente estamos listos para el estudio del miércoles y no nos olvidamos qué predicó, cuál era el punto principal, qué exhortaciones me hicieron, qué preguntas retóricas me plantearon en el estudio para que yo pensara, me autoexaminara y llegara a una conclusión de algo, es que yo ya soy una persona que es tarda para escuchar. Lento, ya no le pongo atención. Anoche les exhortaba a los hermanos y les decía, con tanta distribución de mensajes cristianos, de sermones, es que esto es terrible, ¿no? Cada iglesia tiene su aplicación, hay tantos servicios para poner los mensajes. Está como el Sermon Audio, sermon.com, sermon no sé qué, y muchos son gratuitos y uno puede subir y subir y subir. Y está el YouTube y están otras redes sociales. Y hay gente que escucha en YouTube, hay gente que escucha en un lugar, el otro. Y para el fin de semana ya escucharon 10 mensajes. Y el punto es, ¿qué hicieron con los 10 mensajes? O sea, ¿escuchan por deporte? Como decir, por ver. Tenemos un miembro de nuestra congregación que un día llega y me dice, pastor, escuché tantos mensajes de Sugel Michelin, tantos de Paul Washer, tantos de John MacArthur. Y le dije, ¿y qué hizo con la enseñanza? Se quedó serio. Y le dije, le exhorto a que pare de escuchar. Le dije, ¿no tiene suficiente juicio con lo que escucha el domingo y el miércoles en esta congregación? Y se enojó. Esto hace años. Y hace 2 semanas, en una clase de escuela dominical, vino y me dijo, mira qué coraje me dio cuando me exhortó la primera vez o sea, hermanos, porque estamos estudiando el estudio de 9 marcas, y cuando se habla de la predicación expositiva, hay una pregunta que se plantea y dice, ¿por qué escuchamos mensajes? Y la respuesta es, porque queremos oír la palabra de Dios. ¿Pero para qué la queremos oír? ¿Para acumular un conocimiento? ¿Para pelear con los testigos de Jehová? ¿Para decir, soy reformado? ¿Soy calvinista? ¿O soy lo que sea? No, hermanos, ese no tiene ningún sentido. Por eso, mucho cuidado en estar en esa situación que creo yo que es uno de los peligros de nuestra época, en el cristianismo. Es mejor vivir vidas, hermanos, un poco más privadas, menos Facebook, menos TikTok, no postee tanto en el internet. No, cada sermón que escucha lo quiere postear ahí, todo lo quiere poner. No, hermanos, privatícense un poco.
Es una opinión personal, pero se las paso gratuita, ¿no? Va con todo el mensaje. Entonces, aquí en esta porción de la Escritura, este mensaje, en el versículo número 11, sugiere que los hebreos tenían un problema que es muy crítico, un problema muy difícil. Esos oyentes habían dejado de progresar en su camino espiritual. O sea, el crecimiento se había estancado y eso nos va a llevar ahorita a nuestro segundo punto. Ese es el problema, se han hecho tardos para oír. Hermanos, debemos de reflexionar sobre nuestro crecimiento espiritual personalmente. Hay áreas en nuestra vida en la que nos hemos vuelto complacientes o desinteresados. Debemos de pensar en eso. Hay un área en nuestra vida donde simplemente no nos exhortamos, pero si vemos que otro lo hace, sí lo criticamos. Nos hemos vuelto complacientes con nosotros mismos, nos hemos descuidado en esa área. Si lo hemos hecho, hermanos, debemos de comprometernos hoy a revisar nuestro estado espiritual para tener un deseo y una profundidad de buscar más al Señor en nuestra vida. Y ese es el primer peligro a evitar. Primer peligro. El segundo peligro es el peligro del estancamiento espiritual. Obviamente, por resultado, el fruto de ser tardos para oír produce un estancamiento espiritual. Y dice ahí en el versículo número 12, porque debiendo de ser ya maestros, o sea, han escuchado tanto la palabra de Dios, que debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, ya habían escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, y todavía tenían necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, o sea, el problema era tan grave que tenía necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que es participante de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, hay un peligro de poder estar, hermanos, tantos años en la vida de la iglesia y todavía tomar decisiones como un bebé. Es triste ver, por ejemplo, que un hombre que tiene 30 años en la congregación, el pastor dijo algo que ni siquiera iba dirigido para él, o el pastor estaba en su mundo, iba caminando por hacer algo y no pasó y no lo saludó, y el siguiente día no volvió a la iglesia el hombre. No volvió. Segunda semana, no vuelve. Tercera semana lo buscamos. ¿Qué pasó? Un hermano le llama y ¿por qué no dice? Es que el pastor tiene la culpa. Y el pastor tiene que ir a la casa, le estoy hablando de un caso verídico, ir a su casa, tener que decirle, hermano, ¿qué te hice? Pues me pasaste por un lado y no me saludaste. Y luego dijiste en el mensaje esto y esto otro, y lo dijiste por mí. Hermanos, 30 años de cristiano y todavía con esas cosas, y uno tiene que verlo como un bebé, ¿no? No, mi chiquito, abra la boquita, dale el biberoncito en la mano, cálmese, mi hijo. Le quita el pañal, se lo limpia, vámonos mañana a la iglesia otra vez, ¿no? Ese es un trato como un bebé. Y usted dice, ¿pero qué no tienes 30 años en la iglesia? ¿Que tu pastor no era aquel señor que cuando yo tenía 5 años de edad ya tenía 15 años pastoreando? ¿Y tú ya estabas en la iglesia? ¿Y yo tengo que tratarte de esta manera? Hay necesidad de hacerlo, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque se estancaron espiritualmente. Llega un punto en que le van a llamar por teléfono a su casa y le van a decir, fíjese, pastor, que mi hermano es testigo de Jehová y me dijo esto, y me dice que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo le respondo? Por favor, hermano. Y uno tiene que tener la paciencia de decirle, mire, hermano, en Juan capítulo 1, en el versículo número 1, dice esto. Y en este versículo dice, se les recuerda un poco lo que ya aprendían. Lo primero, lo rudimento, lo básico. Lo básico. Y luego, en una ocasión, se pone a predicar sobre el libro de Hebreos y predica un tema que tiene que ver con la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios del libro de Levítico. Y la persona se queda, ¿cómo? No entendió absolutamente nada. Nada. Y ese es el peligro del estancamiento espiritual. Aquí el autor de Hebreos en estos 2 versículos está señalando la inmadurez espiritual de sus lectores. Ellos todavía dependían de una enseñanza muy básica, muy rudimentaria. De hecho, en el versículo número 12, donde dice que se les vuelve a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y hay una palabra que nos da un cuadro, nos da una pintura, y es la idea de cuando uno entra a la primaria en primer grado y le dan a uno unos cuadernillos que con una letra muy tenue, no es letra, ni siquiera letra, son unos circulitos, el niño tiene que trazar los círculos. ¿Se recuerdan de esos? Y luego, sí, caligrafía, gracias hermanos por la palabra. Y luego enseguida vienen las primeras letras y las tiene que trazar. Y esa es la idea que tiene aquí el autor. Dice, mira, ustedes no han crecido nada. Son como niños que se les tiene que dar la tablita que ya está marcada y ustedes tienen que ir sobre ella, cuando deberían de saber leer y entender qué significa discernimiento, ¿no? Y ese era el problema de estos hombres aquí. Tenían necesidad del ABC, cuando ya deberían de entender algo más allá. Aquí el autor los ve como niños escolares de primer grado que necesitan aprender a trazar estas letras del alfabeto. De esa es la forma en la que lo está viendo. Un comentarista bíblico dice, al aludir a los primeros rudimentos, el escritor emplea una expresión que se podría referir a las letras del alfabeto que necesita aprender un niño de edad escolar, aunque con su amonestación insinúa, dice, parece que necesitan de repasar el ABC. Esta es la idea que tiene. O sea, puede ser, hermanos, que nosotros tengamos mucho tiempo en la iglesia y digamos, yo tengo aquí 20 años, ¿de qué me hablas tú? Un nuevo creyente que viene con el deseo, el rigor de querer aprender y nos hace una corrección y él tiene 2 años y yo 20. Y luego digo, hermano, yo tengo 20 años aquí, ¿de qué me estás hablando? ¿Tiene él que decirte los rudimentos de la fe? Te está corrigiendo porque tú que tienes 20 años te estancaste espiritualmente. Y eso es muy triste, hermanos, que nos estanquemos espiritualmente. Porque no es normal, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos un nieto hermoso que está creciendo, se está desarrollando. Ya sabe decir elbow, nose, kisses, todas. Y nos mandan un video de los abuelos. Y, ay, mi chiquito, qué bonito. ¿Eh? Y cualquier otro decir, pues, ¿qué dijo el niño? No dijo nada gracioso. Pero para nosotros es lo más hermoso que puede haber. Todos los días nos mandan un video y nosotros felices, ¿no? Entonces, hermanos, vemos ahí los bebés con esta necesidad de que se les enseñe lo primero, lo rudimentario. Y así mismo puede pasar en la iglesia. Que estamos ahí y a veces decimos, es que al pastor no se le entiende casi. ¿Cómo que no se le entiende? No es el problema que el pastor no entiende. Tú eres el único que no está entendiendo. ¿Por qué? Porque no lee la escritura durante la semana. Habla de la ignorancia. Yo les voy a contar una historia personal. Cuando yo vine al conocimiento del Señor Jesucristo, me casé con mi esposa 2 años, teníamos 2 años recién convertidos y fuimos invitados a una capacitación de escuela dominical. Tengan en mente que yo tengo 2 años de convertido, mi esposa tenía un poco más. Y el que nos está dando la capacitación de escuela dominical era un pastor que ya murió, se llamaba Rodrigo Zapata. Ese pastor dice, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos a los niños. A veces ya no pasamos de la historia de David y Goliat, cuando hay tantas historias. Y empezó a nombrar nombres que yo jamás había escuchado en mi vida, que están en las historias del libro de Hebreos 11. Y luego historias del Antiguo Testamento. Y yo bien contento, bien ansioso con mi cuaderno, le digo, pastor, ¿dónde puedo comprar esas historias? ¿Qué estoy expresando? Inmadurez espiritual, ¿no? Pero yo tenía razón, tenía 2 años de convertido, hermanos. Pero hay unos de 20 que todavía hacen la misma pregunta. Y el pastor con mucho tacto y muy tranquilo, le dio un poco de risa así. Están en la Biblia, hermanito, léalas. Yo digo, ¿de veras? Sí. Pero a mí no me ofendió porque dije, ¿de veras todo eso está ahí? Esos nombres tan raros, sí, ahí están. Pero no había crecido espiritualmente. Aquí el problema, hermanos, es que el autor, noten las exhortaciones ahí en el versículo. Dice, porque debiendo ya ser maestros, les da una realidad espiritual. Dice, miren, muchachitos, ustedes están como niños recién convertidos en la fe, pero ya deberían de ser maestros. Y el estancamiento espiritual así es, hermanos. Debiendo de ser maestros, una persona tiene necesidad de que se le vuelva a enseñar lo mismo. Y luego dice ahí, después de tanto tiempo, habían pasado mucho tiempo escuchando y no crecían. Tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los rudimentos. Y luego usa la analogía del bebé, dice,
y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea que la razón por la que todavía quiere leche como un bebé y está estancado debiendo ser ya un maestro es porque no tiene experiencia en la palabra de justicia. No ha escuchado la palabra de Dios, no la ha entendido, no la ha puesto en práctica y por lo tanto tiene una vida como la de un bebé, ¿no? Bien contento con su vida espiritual, pero su vida no ha llegado a ningún punto. Aquí esta metáfora contrasta las enseñanzas cristianas básicas. La leche es lo fundamental, lo primero que se nos enseña. Es como la comida de un bebé, no es la lechita y quizás un poco de papilla y nada más. Sin embargo, el alimento sólido son las enseñanzas que son ya más complejas. Por ejemplo, les dejo una tarea, a los que quieran hacerla, obviamente, ¿no? Ya han de tener muchas tareas que les deja su pastor de lecturas y estudios bíblicos, pero si alguno de ustedes tiene tiempo, hágalo. Comience a leer su Biblia en Hebreos 7 y vaya hasta parte del capítulo 10 y marque la palabra que dice una vez, una vez, una vez, una vez. Y siempre va acompañada una vez y para siempre. Y esto tiene que ver con que el sacrificio de Cristo es tan superior que se tuvo que ofrecer solamente una vez, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento. Luego, después de eso, vaya y lea el libro de Levítico, y lea el libro de Levítico, las instrucciones, y cuando lea Levítico y lea el pasaje de Hebreos, los compara, los ve, y sus ojos se van a abrir, si es que no lo entienden, a lo mejor ya lo entienden. Simplemente, a lo mejor le estoy hablando ya a maestros, ¿verdad? Pero los que son bebés acá, háganlo. Y se van a dar cuenta de lo que ocurre. ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo, hermanos, quizás sería un año o dos de recién convertido, 2 años tal vez, 3, no recuerdo, que yo quiero predicar, obviamente, pero no debería de predicar en ese tiempo. Pero desafortunadamente conocí al Señor en una iglesia que el pastor era bebé espiritual, los ancianos ahí eran bebés espirituales, eran hermanos que no entendían la palabra de Dios, pero entre ellos había uno que era maduro, pero no era el pastor, pero había sido pastor y ahorita está en Guatemala, es pastor en una iglesia allá, y yo le manifesté a él mi deseo de aprender a estudiar la escritura. Entonces me dice, muy bien, dice, y yo te enseño, y nos juntábamos los sábados por la mañana en la montaña, y me empezó a enseñar cómo elaborar sermones, cómo estudiar la Biblia. Y obviamente no era tan fácil. Llego en el púlpito el primer día que me dejaron predicar y en 10 minutos se me hicieron como que eran eternos, como una hora. Prediqué 10 minutos y me bajé corriendo, no sabía qué decir del púlpito, ¿no? Era un bebé espiritual, jamás se me debería haber parado en el púlpito. Pero recuerdo que vimos un día Juan 3:16 y Juan 3:16 yo ya medio lo entendía. Pero luego me lee el contexto. Y luego me lee el libro de Números, el Antiguo Testamento. Y luego hace la comparación de lo que Cristo dice, cuando Moisés, así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo de Dios. Y luego fuimos y leímos Antiguo Testamento y luego vimos el Nuevo Testamento. Y de un de repente, hermanos, por la misericordia de Dios, mis ojos fueron iluminados. Esto es lo que está diciendo. Ahora sí lo entiendo. Lo había leído muchas veces, pero yo ni siquiera sabía que eso estaba escrito en Números. Pero cuando lo leí, cuando me dieron lo básico, el estancamiento espiritual ya no era bebé, empezó a haber un crecimiento. Pero aquí está un problema de que se han estancado. Y es muy triste ver creyentes en la iglesia que no pueden, hermanos, ni siquiera compartir el evangelio porque están estancados espiritualmente. Entonces, de eso debemos de tener cuidado, hermanos, de examinarnos nuestra vida. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo he crecido en el Señor? ¿Estoy como un bebé cuando yo ya debería de enseñar? ¿A mi propia familia de enseñarla? ¿A mis hijos? ¿A mi esposa? Estoy hablando de los hombres ahorita. Que no se queden ahí espiritualmente estancados. Hermanos, nuestra fe no debe de parecerse a la de los bebés estancados que solo necesitan leche. Más bien debe de parecerse a aquellos que pueden recibir el alimento sólido. Porque es tiempo de participar de estudios bíblicos, de enseñanzas, que no sean las mismas enseñanzas que se le dan a un recién convertido.
cuando se les enseñan esos pequeños libretitos que se llaman Mi crecimiento en Cristo. ¿Se recuerdan esos libros? Yo fue lo primero que yo recibí Mi crecimiento en Cristo. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Me decían, ¿qué te pasó? No sé, yo no sé qué me había pasado. Sé que me había ocurrido algo cuando el Señor me salvó. Pero cuando estudio Mi crecimiento en Cristo y leo 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando yo vi nueva criatura es, yo dije, yo nací de nuevo. Ese versículo abrió mis ojos. Fue una explosión, literalmente. Así, wow, mira lo que está diciendo este versículo. Esto fue lo que me pasó a mí. Pero fue el Espíritu de Dios que trajo iluminación en ese estudio de la Biblia. Y debe de haber ese crecimiento. Y espero que ese crecimiento sea igual en cada uno de ustedes, hermanos, para no estar estancados. Mucho cuidado con el estancamiento espiritual. El peligro del estancamiento espiritual. Algunos de ustedes, hombres, ya deberían de servir como diáconos en la iglesia. Algunos de ustedes, hombres, ya deberían de enseñar. Deben de enseñar. Ir con sus pastores, hablar con ellos para si los ven aptos. No estar esperando que el pastor a veces tiene que buscar gente de afuera porque dentro de la iglesia no hay nadie quien pueda enseñar. Debe de haber fruto en las vidas de cada uno de nosotros. Número 3. Ese es el peligro, como lo mencioné al principio, el peligro de no ejercitarnos en las cosas que nosotros aprendemos. Es un peligro que tiene que ver con el peligro de la falta de obediencia, no ejercitar los sentidos. Es decir, se nos dio algo, pongámoslo en práctica. Voy a dar una analogía antes de explicar el versículo porque creo que nos va a servir un poco. A veces primero se explica el versículo, luego se da la analogía, pero voy a dar la analogía. Usted se sube un día por la mañana a la báscula y se da cuenta que tiene como 20 libras de más, no, quizás menos, 10 libras de más, no 20. Sí, hacía mucho que no se nos subíamos a la báscula, ¿verdad? Tiene 10 libras de más y dice, wow, ya tiene una información que le debe de mover a hacer algo. Y dice, me voy a poner a dieta, voy a quitar la Coca-Cola con las conchitas y el pan y todo eso, porque no existen conchas dietéticas. y voy a ir al gimnasio. Entonces ya dijo, ya sumarizó los pasos de acción que tiene que hacer, pero nada más los pensó. No los ejercitó, nunca llegó a ejecutar nada de lo que tenía que hacer y ese es un peligro. ¿Ustedes conocen las resoluciones de fin de año, hermanos? ¿Verdad? Todos las conocemos y estamos, wow, pero peligrosos en el mes de enero, ¿verdad? Hermano, una coquita, no gracias, estoy tomando agua. Y a los 15 días, me la mezclas con agüita. Y ese es un problema. Ese es exactamente lo que tiene que ver con este versículo. Ahora ven el contraste, versículo 14. Aquí el escritor de Hebreos dice, pero, esta frase de pero es una conjunción de contraste. Eso nos dice lo opuesto de lo que hice anteriormente. Pero el alimento sólido, los que deben de saber que el sacerdocio de Cristo es superior. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, para los maduros. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzaron madurez? ¿Cómo llegaron allá? ¿Verdad que la madurez no es por inercia, hermanos? La madurez tiene un proceso. La madurez tiene un proceso y lleva tiempo. Y aquí el versículo dice, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten ahí la frase del final, el bien y el mal. Han aprendido a través de las sagradas escrituras lo que los hace capaces, lo que los hace aptos para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo escucharon, pero fueron movidos a ejercitarse. Y esa es la propuesta, por decirlo de esta manera, de segunda de Timoteo 3, 16 al 17. En el capítulo número 3, Pablo le dice a Timoteo, pero debes de saber que en los postreros hombres vendrán hombres, y dice,
amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego en el versículo 10 dice, pero tú, 2 veces dice la frase, pero tú, otra vez, otra conjunción de contraste, tú sé lo opuesto de ellos, evítalos a ellos, sé lo opuesto de ellos, sabiendo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene los versículos 16 al 17 a explicar ese proceso de cómo una persona llega a ser sabia. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente capaz, preparado para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Ser sabio en discernir lo que debo de hacer, saber elegir entre el bien y el mal. Pero en el proceso, palabra de Dios, enseña, esa es la primera fase, la enseñanza. Yo aprendo algo de la palabra de Dios, soy enseñado la palabra de Dios. Y luego, alguien me ve que no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios y viene y me redarguye. Y después yo no hago caso y luego viene y me corrige. Y si yo no hago caso, vuelve a instruir otra vez, desde el principio porque no entendió. Pero cuando se instruye, cuando se nos corrige, redarguye y corrige, y vamos por el proceso completo, la Escritura nos lleva a estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque recibimos la enseñanza, recibimos el redarguir y recibimos la corrección y pasamos por ese proceso que nos hizo capaces de poder ser completos para toda buena obra. Ahora, alguien podrá decir, oh, pero es que eso es para pastores. Dice ahí, para que el hombre de Dios es una frase que utiliza Pablo, pero ahí la palabra hombre es antropos, es mujer, hombre y mujer, cualquiera, cualquier creyente, es para todos. Entonces, hermanos, estamos descubriendo una conexión aquí y es el evitar el peligro de no ejercitarnos. ¿Y cómo es común eso? ¿Saben cuántas máquinas de bicicleta tengo para hacer, bicicletas estacionarias tengo yo en mi casa? 2. ¿Saben cuántas caminadoras tengo yo en mi casa? 1 nomás. Pero están estacionadas. No están siendo usadas. Y no les voy a decir otras cosas más tengo, ¿verdad? Pesas para montar y otras cosas que están abajo de mi cama. Pero si usted ve que mis músculos no están como deberían de estar, es porque no están siendo ejercitados. Y tengo las herramientas en mi casa. No se rían, hermanos. A mí se me hace que se rían porque a ustedes les pasa lo mismo. Sí. Pero luego aplicamos eso a la vida de la iglesia y luego decimos, hay un problema entre el esposo y la esposa exhorta al esposo y uno se pone a examinarse y dice, yo no debería de haber dicho eso. Si yo sé mejor que eso, pero no estoy ejercitado en la vida piadosa. Y necesitamos, hermanos, de ejercitarnos constantemente en lo que oímos, lo que escuchamos. Y nos lleva al primer punto, de que se nos predica la palabra de Dios y simplemente entra por un oído, sale por el otro. Oye, ¿ya viste este clip que grabó fulano de tal? Hay un clip muy famoso en el internet donde Paul Washer parece que va a morir. Y está explicando acerca de la grandeza de Cristo y dice, Cristo esto, otro. Y llega un punto que se queda sin palabras y simplemente cierra los ojos y empieza a sacudir las manos y a cerrar la cara y no sabe qué decir. Y ahí está en YouTube. Y los creyentes fascinados viendo al hermano que se queda sin palabras para explicar a Cristo. Y mi punto es, ¿y? ¿Cuál es el punto? ¿Qué te dijo tu pastor el domingo en el mensaje que estudiaron? Donde te exhortaba a que debías de cuidar tu lengua.
y sigues hablando lo que no tenías que hablar. Donde te exhortaron a pensar en aquello que trae gloria a Dios y tu mente no está siendo disciplinada y piensas a lo mejor en que los Dodgers ganaron y un montón de cosas son triviales. No estoy diciendo que eres perverso, pecaminoso, pero si lo eres, arrepiéntete. Mi punto es, amados hermanos, que no debemos dejar de practicar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos oyendo, lo que leemos en nuestra lectura personal, lo que nos enseñan en la iglesia el domingo, en la escuela dominical, entre semana. Ese es el peligro de no ejercitarnos. Esta metáfora es contra la idea de una persona que tiene acceso a mucha información, pero no pone en práctica ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas. Y esa es la metáfora que yo les di al principio, ¿no? De las herramientas, de las máquinas para ejercitarnos. Ahí están las bicicletas, ahí está la caminadora. Entonces, ¿por qué el sobrepeso? Bueno, es obvio. Falta de ejercicio, falta de dominio propio en lo que como. Sí entendemos, hermanos, aplicándolo a la vida espiritual. Entonces, tres peligros que debemos de evitar. Esos peligros, ya terminando el último, el de ejercitarnos. Cuando la Escritura habla de ejercitarse, tiene que ver con las verdades profundas espirituales de la palabra de Dios que se llegan a entender, que ya son entendibles. Tiene que ver también no solo con eso, sino tiene que ver con no solamente conocer lo rudimentario al Señor Jesucristo. Cristo vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió. Tiene mucho más que ver que con la persona de Cristo. Tiene que ver con aquella sabiduría y aquella perspicacia para poder entender la persona de Cristo en una forma más profunda. Por ejemplo, uno de los concilios de la iglesia, cuando se salió la herejía de que Jesucristo era creado y no hijo, no deidad, salieron con una frase en el concilio que decía: nunca ha habido un tiempo en el que Él no fuera. Él siempre ha sido. Y cuando uno escucha la primera vez esa frase, por primera vez, a ver, dímelo más despacito porque no lo entiendo. Y es tan sencilla la frase. Pero no hay discernimiento, no hay ejercicio en la vida espiritual. El entrenamiento y la competencia de un atleta son una metáfora perfecta para saber cómo debería ser nuestra vida espiritual. Y Pablo los utiliza. Vayan, por ejemplo, y finalizo con esto. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, hay varios pasajes, Primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo número 7 y versículo número 8, Primera de Timoteo 4, 7 y 8, dice, hablando de quién es un buen ministro de Jesucristo, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, o sea, pon en práctica lo que estás aprendiendo, desecha lo malo, recibe lo bueno y practícalo. Número 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, sí sirve, pero es provechoso para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ven ahí la metáfora del ejercicio. Ahora en 2 de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo 16 y 17, que ya leímos hace un momento, nosotros vemos ahí que hay un ejercicio en la palabra de Dios. La persona que ha venido a Cristo y que ha sido instruida en la palabra de Dios, llega a poder distinguir entre la verdad y el error. Cuando dice que el hombre de Dios es apto o está preparado, enteramente preparado para toda buena obra, es que ha alcanzado discernimiento. Y esa es la meta. Entonces, mis amados hermanos, para concluir, recuerden los peligros. El peligro de la pereza espiritual, el peligro del estancamiento espiritual y el peligro de la falta de ejercicio espiritual, o sea, la obediencia, de poner en práctica aquellas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Practicar, hermanos, ejercicio regularmente es el equivalente a practicar el discernimiento de las verdades espirituales que aprendemos en la palabra de Dios.
Cuando uno combina la oración, la dependencia de la gracia de Dios y el estudio constante y la obediencia aplicada a lo que aprendemos, entonces alcanzamos madurez espiritual y no nos estancamos. O sea que el camino hacia la madurez espiritual va a requerir esfuerzo y dedicación. Hermanos, ustedes conocen el dicho en inglés, ¿verdad? No pain, no gain. Eso es como si sale uno a caminar y, no, ya le di 4 vueltas, pero no te duele el cuerpo absolutamente nada. No te duele nada. Y luego te dice la esposa, me bajas el galón de agua del carro y lo agarras y, ¡ay! Ya no puedo. ¿Por qué? Yo he durado con un dolor una semana porque agarré un bote de 5 galones y lo levanté así como si nada y voy caminando, subo la escalera, lo pongo ahí después, al siguiente día, ¿por qué me duele mi brazo? No está ejercitado. Necesita de ser ejercitado. Y de la misma manera, cada una de estas cosas ocupan esta aplicación. Hermanos, esta semana, elige deliberadamente un aspecto de tu vida espiritual. Deliberadamente. La oración, el estudio de la Biblia, tu relación con tu esposa, esa es una relación conflictiva. El decir la verdad en todo tiempo, si tienes la tentación de mentir para salirte, que nadie te reprenda, o cualquiera de las cosas. Elige un área de tu vida y enfócate para crecer en ella. Ve qué dice la palabra de Dios con respecto a ello, investiga, busca una concordancia, aprende y pone en práctica las cosas que te llevan a desarrollar ese ejercicio espiritual. Puede ser la oración. En un estudio de las Escrituras, busca lo que dice la Biblia sobre la oración y desarróllate en la oración. Puedes comprometerte a memorizar versículos que tienen que ver con la oración. Puedes preguntar a otros cómo puedo orar por ti. Puedes escribir acerca de las oraciones que están teniendo para hacer una costumbre de llevar un récord de las cosas que estás aprendiendo. Y de esa manera, poco a poco vas a ir creciendo espiritualmente. ¿Y cuál es el resultado de esto? Si no eres tardo para escuchar, vas a crecer. Y ese crecimiento te va a llevar a estar constantemente ejercitándote y como resultado vas a ser apto para discernir entre el bien y el mal. Y esa es la forma en la que podemos aplicar discernimiento. Ustedes lo tienen todo. Ustedes son miembros de una congregación. Ustedes escuchan la palabra de Dios cuando se les está enseñando. Lo único que tienen que hacer es asegúrense de no ser perezosos para escuchar. Asegúrense de no estarse estancando. Asegúrense de estarse ejercitando. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este día que nos has concedido, Señor, congregarnos para estudiar acerca de este tema tan importante que es el discernimiento. Gracias, Señor, por las instrucciones que hemos recibido. Gracias, Padre, por tu misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tomamos la decisión de venir y congregarnos para ser instruidos. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Gracias por los hermanos que han hecho posible que todo esto se lleve a cabo. Gracias por la iglesia local. Gracias por el pastor Francisco. Y gracias por cada uno de los pastores que han traído la palabra y por el grupo de adoración y por nuestras hermanas que han servido la comida y preparado, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque solo tú mereces honra y alabanza. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, perdón. No lo sé. Creo que tengo. Ok. Igual, nos vamos a poner todos de pie si ya no lo han hecho y vamos a concluir con algunas alabanzas. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir.
juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Y la culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que su rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, su sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Y la culpa cayó, fui perdonado en la cruz. Al tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Y la culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí, escrito sobre ti, por tus olores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. Poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Sabes que el mundo está roto Lo sé, y que el mal está avanzando, lo sé. pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Lo sé, Quieres ver que todo nuevo un día será. amén. La creación está gimiendo, Lo está, está cerca un nuevo reino. lo está.
será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Será. Es bueno recordar esta verdad. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. Él es digno, será digno, el poder y la gloria es digno, será digno de honor. En verdad nos ama el Padre, Así es, y su espíritu se mueve, así es, y Jesús nuestro Mesías, con su amor nos sostendrá. así es, Volverá con nosotros a morar. amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. El poder de Dios, de cada lengua y nación, sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, Él es digno, será digno, El poder y la gloria es digno. Es digno, es digno, del poder y la gloria es digno, es digno, es digno, del poder y la gloria es digno, es digno, no. Él es digno, Él es digno, Quisiera que vea a la persona que está a la par suya o a alguien que esté cerca de usted. Y si es preferible que sea de otra congregación, mejor todavía. Por si acaso no le gustan los de su propia congregación. Ah. Pero mírelo y dígale estas palabras. Repitámonos estas palabras el uno al otro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de compartir juntos, de congregarnos, de exaltarte, de aprender. Ahora, Señor, que varios de nosotros emprendemos el camino a casa, pedimos tu protección, pero sobre todo, Señor, que esto que hemos aprendido en este día lo podamos poner en práctica comenzando hoy, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas y podamos ver tu mano de poder en nosotros y a través de nosotros para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por las atenciones de esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que puso su parte para que hoy fuera un día especial para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, gracia y paz.